¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero peso de tu ausencia? En cómo sin pronunciar una sola palabra puedes derrumbar la seguridad de quien creía tenerte siempre al alcance. En que a veces el silencio bien usado no es debilidad, sino la forma más pura y elegante de poder. Vivimos en una época que glorifica la respuesta inmediata, la explicación constante y la exposición de cada detalle de nuestra vida. Nos enseñaron que para cerrar un ciclo hay que hablarlo, justificarlo, incluso dramatizarlo. Pero lo que rara vez nos dijeron es que existe una fuerza mucho más profunda y transformadora, la capacidad de retirarse sin ruido, sin anuncios y sin necesidad de convencer a nadie. Ese acto, lejos de ser una huida, es una declaración silenciosa de autonomía. En este viaje vamos a explorar cómo la ausencia estratégica, la indiferencia consciente y la calma imperturbable pueden convertirse en tus mayores aliados. No se trata de frialdad ni de venganza, sino de recuperar tu centro, de dejar de vivir en función de las expectativas ajenas y de aprender a poner tu energía donde realmente importa. Aquí descubrirás por qué cerrar sin aviso puede ser más impactante que cualquier discurso, cómo tu presencia selectiva aumenta tu valor y por qué dejar de insistir no es rendirse, sino un acto supremo de amor propio. Este no será un recorrido superficial. Cada parte de este guión está diseñada para que entiendas y sientas cómo aplicar estos principios en tu vida de manera que no solo ganes paz interior, sino que te conviertas en una presencia que incluso en silencio deja huella. Porque cuando comprendes que no todo merece tu reacción, que tu paz no se negocia y que un nuevo ciclo puede comenzar sin ruido, entonces, y solo entonces, empiezas a vivir desde tu verdadero poder. La ausencia que desarma todo. Hay momentos en la vida en los que la única forma de recuperar el control es soltando el tablero entero. No es un acto impulsivo ni una estrategia improvisada. Es una decisión que nace en lo más profundo, después de haber recorrido todos los caminos posibles para resolver una situación y haber comprobado que ninguno conduce a un lugar seguro. La ausencia, esa retirada silenciosa sin anuncios ni advertencias, es uno de los gestos más contundentes que una persona puede hacer cuando decide dejar de jugar un juego emocional que solo desgasta. Y precisamente por no estar acompañada de gritos, reproches o dramatismos, su impacto es mucho mayor. La desaparición inesperada no es simplemente irse, es desarmar de forma quirúrgica el guión que el otro había escrito para ti. Cuando alguien se acostumbra a tu presencia constante, a tu reacción inmediata, a tu disponibilidad emocional, empieza a estructurar su comportamiento en función de esa respuesta asegurada. La ausencia rompe esa dinámica de manera abrupta. Quita al otro el recurso más poderoso que creía tener, tu atención. Y en el instante en que ese recurso desaparece, todo su sistema de control se tambalea. Desde la perspectiva psicológica, el impacto inmediato es un vacío difícil de procesar. El otro esperaba resistencia, esperaba que discutas, que preguntes, que insistas. Esperaba encontrar las puertas abiertas para seguir alimentando una conexión que, aunque dañina, le daba cierto poder. Pero de pronto, ese acceso desaparece. No hay mensajes, no hay explicaciones, no hay posibilidad de provocar una reacción. Y lo que queda es un silencio que incomoda más que cualquier palabra dura. Ese vacío no es solo ausencia física o digital, es la retirada de tu energía. Cuando la atención deja de fluir hacia alguien que vivía de ella, la sensación es como apagar la luz en una habitación en la que llevaban tiempo observándote. Al principio intentarán encontrar el interruptor, buscarán cualquier forma de reactivar la comunicación, incluso a través de provocaciones o gestos que antes te habrían hecho reaccionar. Pero el silencio, cuando es firme y sostenido, deja claro que el escenario ha cambiado para siempre. La desorientación que genera tu retirada no es casualidad. El otro se enfrenta quizá por primera vez a la ausencia de control. Pierde referencias. No sabe si sigues pensando en él, si has pasado páginas, si estás herido
o completamente indiferente. Esa incertidumbre es mucho más poderosa que cualquier respuesta que puedas dar porque no ofrece un punto de apoyo al que aferrarse. Y en ese terreno incierto donde no hay confirmaciones ni negaciones, el control que antes ejercía sobre ti se diluye. El estoicismo nos recuerda que retirarse no es sinónimo de huir. Marco Aurelio hablaba de la importancia de elegir los lugares físicos y mentales, en los que habitar y evitar aquellos que contaminan nuestra paz. Desaparecer de una dinámica tóxica es en esencia un acto de selección consciente. Eliges dónde poner tu energía y sobre todo dónde no ponerla. No se trata de castigar al otro, sino de protegerte a ti mismo. En la práctica, este tipo de ausencia requiere más fuerza que quedarse. Quedarse incluso en medio de un conflicto constante suele ser la opción más cómoda porque ya conoces el terreno por dañino que sea. Irte, en cambio, implica enfrentarte al miedo de lo desconocido, a la soledad inicial, a la posibilidad de que no haya retorno. Pero es precisamente esa incomodidad la que con el tiempo se transforma en libertad. Una retirada así no es impulsiva, es la culminación de un proceso interno. Llega después de haber hablado, de haber intentado resolver, de haber puesto sobre la mesa tus necesidades y límites. Y cuando nada de eso ha sido respetado, eliges el camino del silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya lo has dicho todo. La repetición solo vaciaría de valor tus palabras y desgastaría aún más tu energía. Hay quienes confunden la ausencia con frialdad o indiferencia total. Pero desde la óptica estoica, es un acto de autocontrol y autoconservación. Séneca afirmaba que nada se gana en seguir luchando batallas que no dependen de uno. Cuando te retiras, reconoces que la otra persona no va a cambiar porque tú te quedes ahí insistiendo. Y en vez de intentar forzar un cambio imposible, decides invertir esa energía en reconstruirte. El efecto más profundo de esta retirada no ocurre de inmediato. Al principio la otra persona puede intentar minimizarlo, ignorarlo o incluso aparentar que no le afecta. Pero con el tiempo, la ausencia sostenida se convierte en una presencia fantasma. Sigues ahí no en forma de interacción, sino como un recuerdo constante de que algo se perdió. Ese recuerdo pesa más que cualquier discusión, porque no puede ser reescrito ni reinterpretado. Es un hecho consumado. El silencio estratégico funciona porque rompe la narrativa que el otro tenía sobre ti. Antes eras predecible, reaccionabas ante ciertos estímulos, respondías a ciertos gestos, caías en ciertas trampas emocionales. Ahora, en cambio, eres un misterio. Y el misterio es terreno fértil para la reflexión y para el desasosiego. Lo que no se entiende, no se controla. Lo que no se controla genera inquietud. Pero más allá del efecto que tiene en el otro, lo verdaderamente valioso es el impacto que esta ausencia tiene en ti. Cuando te retiras, recuperas el espacio mental y emocional que antes estaba ocupado por la tensión constante. El silencio deja de ser una herramienta contra alguien y se convierte en un refugio para ti. Allí, en ese nuevo espacio, empieza la verdadera reconstrucción. Reconectas con tus intereses, con tus rutinas, con tu voz interna sin que la mirada o las palabras del otro interfieran. No hay que confundir esta estrategia con el contacto cero usado como castigo o manipulación. La diferencia está en la intención. Cuando tu objetivo es protegerte y reencontrarte, el silencio nace de la claridad, no del rencor. No buscas provocar, sino dejar de exponerte. Y esa diferencia se nota porque la energía que acompaña a tus actos es serena, no reactiva. Para llegar a este punto es necesario entender que la ausencia también es comunicación. Comunica límites. Comunica que tu valor no está en discusión. Comunica que no estás dispuesto a seguir participando en una dinámica que te resta más de lo que te aporta. Y lo más importante, comunica que has decidido priorizarte. Desde el punto de vista estoico, retirarse de un escenario tóxico es coherente con la idea de que la virtud está en vivir de acuerdo con la naturaleza, y eso incluye preservar la armonía interna. Permanecer en un lugar donde tu paz es constantemente vulnerada
es ir contra tu propio orden natural. Marcharte, en cambio, es un acto de alineación con lo que eres y con lo que quieres llegar a ser. La persona que decide retirarse de forma consciente aprende a soportar el vacío inicial. Ese primer silencio puede sentirse como un hueco enorme porque el hábito de responder, de estar presente, está muy arraigado. Pero cada día que pasa sin romper esa ausencia es un día que refuerza tu nueva identidad. Empiezas a verte a ti mismo, no como alguien que fue rechazado o desplazado, sino como alguien que tuvo el coraje de cerrar una puerta que no conducía a ningún lugar sano. Y aquí aparece un matiz importante. La ausencia que desarma no se mide por el tiempo que dura, sino por la firmeza con la que se sostiene. Si desapareces unos días para luego volver ante la primera provocación o caricia vacía, el efecto se desvanece. El verdadero poder está en mantener la coherencia, en demostrar que tu decisión no fue un impulso momentáneo, sino una elección meditada, que ahora defiendes con cada acto. Es habitual que tras una ausencia prolongada, la otra persona intente reabrir el contacto. Puede ser con un mensaje inocente, una pregunta trivial, o incluso un comentario disfrazado de preocupación. Aquí es donde se pone a prueba tu convicción. Responder puede parecer inofensivo, pero muchas veces es el primer paso hacia el regreso a la misma dinámica que te llevó a irte. No responder, en cambio, reafirma tu límite. Con el tiempo descubres que esta forma de actuar no solo protege tu paz, sino que también redefine la manera en que los demás se relacionan contigo. La gente empieza a entender que tu atención no es automática ni garantizada, que acceder a ti requiere respeto, y ese respeto empieza por reconocer tu capacidad de irte cuando la situación lo exige. La ausencia que desarma todo es en última instancia un recordatorio de que tu valor no se negocia en mesas donde no hay reciprocidad. No se trata de desaparecer para que te busquen, sino de irte porque has entendido que mereces un lugar donde no tengas que justificar tu presencia. Y si ese lugar no está con la persona o el entorno actual, entonces la mejor elección es marcharte sin ruido, pero con una claridad que hable por ti mucho más que cualquier palabra. Cuando logras mantener esa ausencia desde la serenidad, algo cambia en ti para siempre. Empiezas a vivir con la certeza de que no necesitas el permiso ni la validación de nadie para retirarte de lo que te hiere. Y ese tipo de libertad, la de elegir dónde estar y dónde no, es el verdadero poder que nadie puede arrebatarte. Porque al final, el mayor impacto de tu desaparición no es el vacío que deja en el otro, sino el espacio que abre en ti. Un espacio donde puedes reconstruirte, reinventarte y volver a mirar el mundo sin la sombra de una dinámica que te encadenaba. Ese es el triunfo silencioso que solo quienes han aprendido a retirarse con dignidad pueden conocer. Indiferencia, el escudo invisible. La indiferencia auténtica no nace de un corazón frío ni de una incapacidad para sentir. Nace de un alma que ha aprendido a protegerse después de comprender el precio de su paz. Es un escudo que no se ve, pero que está siempre presente, delimitando de manera silenciosa lo que permites y lo que ya no aceptas. A menudo se confunde con desinterés o con una forma de desprecio, pero en realidad es una de las expresiones más altas de madurez emocional. No se trata de dejar de sentir, sino de no permitir que lo que sientes sea manipulado o utilizado en tu contra. La frialdad es un cierre total, un bloqueo que levanta muros no para cuidarte, sino para aislarte de todo, incluso de lo bueno. Es un mecanismo defensivo que puede terminar por endurecer más de lo necesario y que a largo plazo puede dejar cicatrices. La madurez emocional, en cambio, sabe discernir. Sabe cuándo abrir la puerta, cuándo mantenerla entreabierta y cuándo cerrarla con suavidad, pero de forma definitiva. La indiferencia bien entendida no es un rechazo a la vida ni a las personas. Es una invitación a relacionarse contigo desde el respeto y la reciprocidad. Cuando practicas esta forma de indiferencia, dejas de responder a cada estímulo, a cada provocación,
a cada intento de sacarte de tu centro. Aprendes que reaccionar automáticamente es regalar el control a quien sabe cómo activar tus emociones. En las dinámicas tóxicas, la manipulación se alimenta precisamente de esa previsibilidad. La otra persona lanza una palabra, un gesto, una insinuación, y si logran que tú reacciones, el ciclo se reactiva. Pero si respondes con silencio, con calma o con una distancia calculada, el mecanismo que sostenía ese juego se rompe. Imagina que alguien acostumbrado a que cada una de sus provocaciones sea respondida con explicaciones, discusiones o incluso súplicas, de pronto se encuentra con un muro invisible. Tú ya no entras en ese juego. No das explicaciones, no corriges malentendidos inventados para hacerte reaccionar, no devuelves ironías con más ironías. Lo que encuentra es un vacío controlado, un espacio donde sus intentos se apagan por falta de combustible. Y ese vacío no es vacío de sentimientos, sino de disponibilidad para desgastarte en lo que no tiene solución ni propósito. El ciclo de manipulación necesita de tu energía para existir. Sin tu participación se asfixia. La indiferencia interrumpe ese flujo de forma quirúrgica. No es que no sientas nada, sino que canalizas lo que sientes hacia tu cuidado, no hacia alimentar el drama. Dejas que el otro se enfrente con su propio eco, con la incomodidad de no recibir la reacción esperada. Y aunque al principio pueda intentar intensificar sus provocaciones para romper tu calma si mantienes la postura, el mensaje se instala, ya no eres accesible de la misma forma. En la vida cotidiana, esto se traduce en gestos muy concretos. Por ejemplo, cuando recibes un mensaje cargado de pasivo-agresividad y en lugar de responder para defenderte, eliges no contestar o contestar con un simple «entiendo», que no abre la puerta a más conflicto. O cuando alguien intenta hacer un comentario hiriente frente a otros y tú, en lugar de entrar en el juego de la réplica pública, sonríes brevemente y sigues con tu asunto como si sus palabras no tuvieran el poder de detenerte. No se trata de fingir que no te afecta, sino de decidir conscientemente qué merece tu energía y qué no. Esta es la diferencia crucial entre frialdad y madurez emocional. La frialdad reacciona desde la distancia emocional total, cerrando cualquier posibilidad de conexión. La madurez elige con cuidado las batallas, sabiendo que no todo merece una respuesta y que a veces la mejor respuesta es el silencio. El silencio en este contexto se convierte en un espejo. Quien intenta manipular o controlar espera que su acción genere un efecto inmediato en ti. Cuando no lo consigue, se ve obligado a enfrentarse a su propia intención, a su propia necesidad de control. Es entonces cuando la dinámica empieza a desmoronarse, porque el poder que ejercía sobre ti estaba directamente vinculado a tu disposición a reaccionar. Hay un aspecto importante que no se puede pasar por alto: la indiferencia no es una máscara para esconder dolor. Si lo fuera, tarde o temprano se agrietaría. Para que funcione como un escudo invisible, debe estar respaldada por un trabajo interno real. Debes haber procesado lo suficiente tu historia con esa persona o situación como para no necesitar que tus gestos sean entendidos o validados. Debes estar en paz con la posibilidad de que el otro interprete tu silencio como quiera, sin que eso te saque de tu centro. En la práctica estoica, esta postura es coherente con el principio de no dejar que lo que no depende de ti altere tu equilibrio. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. La indiferencia madura se construye justamente sobre esta base. Eliges no alimentar interpretaciones que solo traen conflicto. Eliges quedarte con lo que puedes controlar, tu conducta, tu enfoque, tu serenidad, y dejar al otro con la responsabilidad de lo suyo. En el día a día, esto significa aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Lo urgente muchas veces es la provocación que busca tu reacción inmediata. Lo importante es tu paz a largo plazo. Y cuando las dos entran en conflicto, la elección se vuelve clara. Priorizas lo que preserva tu calma, aunque eso implique dejar al otro sin respuesta.
El poder de este escudo invisible también reside en su consistencia. La primera vez que no reaccionas, puede que el otro lo interprete como un descuido o un silencio temporal. La segunda vez quizá piense que estás distraído o que no has visto la provocación. Pero cuando esta respuesta o mejor dicho, esta no respuesta, se convierte en un patrón, la realidad se impone, ya no estás dispuesto a jugar. Y esa certeza, más que cualquier discusión, es lo que realmente marca la diferencia. Un ejemplo claro lo encontramos en las relaciones, donde una de las partes utiliza la culpa como herramienta. Tal vez antes te apresurabas a justificar cada ausencia, cada decisión, cada momento en el que no estabas disponible, tratando de evitar el juicio o la desaprobación. Ahora, con la indiferencia madura, permites que el otro piense lo que quiera, porque has comprendido que la culpa solo tiene poder si la aceptas. Esa libertad de no justificarte es uno de los beneficios más profundos de esta postura. Otra situación común son los ataques velados, esos comentarios disfrazados de broma que en realidad buscan incomodarte o rebajar tu valor. Responder con indignación alimenta el objetivo del agresor, verte alterado. La indiferencia, en cambio, rompe el guión. No se trata de reír forzadamente para agradar, sino de no conceder a esas palabras la relevancia que buscan. Sigues con tu presencia intacta, sin darles espacio para invadir tu energía. Mantener esta postura requiere autocontrol, porque el impulso natural es defenderse, aclarar, dejar claro que uno no es lo que el otro insinúa. Pero la madurez te enseña que no todas las aclaraciones son necesarias, y que a veces el silencio preserva más tu dignidad que cualquier argumento. Cada vez que eliges no responder a una provocación innecesaria, refuerzas tu posición y envías un mensaje claro: no eres accesible para el drama. Con el tiempo, este escudo invisible redefine la manera en que te perciben. Ya no eres la persona que se engancha a cada comentario, que cae en cada trampa emocional. Eres alguien que elige sus batallas, que sabe esperar, que no se desgasta intentando cambiar lo que no puede cambiar. Esta transformación no solo impacta en la relación con la persona que antes tenía poder sobre ti, sino también en cómo te relacionas con el mundo en general. En el plano interno, la indiferencia madura trae consigo una sensación de ligereza. Te das cuenta de que muchas de las batallas en las que antes te metías no eran necesarias, que respondías más por hábito que por convicción. Ahora cada respuesta que decides dar es un acto consciente, y cada silencio que mantienes es una afirmación de tu autonomía. No es un camino fácil, porque exige renunciar a la validación externa que trae tener la última palabra o ganar una discusión. Pero lo que se gana a cambio es mucho más valioso: estabilidad, respeto propio y una claridad que se vuelve inquebrantable. Dejas de vivir a merced de los vaivenes emocionales de otros y comienzas a habitar tu propio centro con firmeza. En última instancia, la indiferencia como escudo invisible no se trata de ocultar sentimientos, sino de dirigirlos con inteligencia. Es el arte de no permitir que cualquier persona tenga acceso libre a tus emociones. Es comprender que tu energía es finita y que invertirla en el ruido ajeno es una forma de abandono propio. Elegir el silencio en lugar de la confrontación vacía no es un signo de debilidad, sino de fuerza serena. Y esa fuerza, cuando se cultiva, transforma no solo la manera en que enfrentas la manipulación, sino también la calidad de todas tus relaciones. Porque cuando aprendes a no responder a lo que no merece respuesta, creas espacio para lo que sí merece tu tiempo, tu atención y tu presencia. Ese espacio protegido por el escudo invisible de la indiferencia es donde tu vida empieza a florecer de nuevo. Cerrar sin aviso, cerrar para siempre. Hay cierres que se anuncian, que se discuten, que se negocian. Se llenan de explicaciones, de argumentos, de últimos intentos, por justificar lo que en el fondo ya está decidido. Y hay otros que llegan sin previo aviso, como un telón que cae de golpe en mitad de una obra. No hay aplausos, no hay despese, no hay despedidas, no hay aviso previo. Simplemente, la escena se termina.
Este segundo tipo de cierre tiene un peso distinto, más contundente, más definitivo, porque no deja puertas entreabiertas, ni espacio para interpretaciones que alarguen lo inevitable. Cerrar sin aviso no es un acto impulsivo, aunque desde fuera pueda parecerlo. Quien lo hace generalmente ya ha atravesado un largo recorrido interno, ha hablado, ha tolerado, ha intentado reparar, ha explicado una y otra vez lo que necesitaba, y en algún punto se da cuenta de que seguir explicando es como arrojar palabras a un pozo sin fondo. Allí donde no hay receptividad ni respeto, cualquier intento de diálogo se convierte en un desgaste inútil. Es entonces cuando el silencio se vuelve la única respuesta honesta y el retiro la única vía digna. El impacto de no dejar espacio a explicaciones finales reside en la ruptura del guión emocional que el otro tenía preparado. En las relaciones donde se han normalizado el desgaste, la manipulación o la falta de reciprocidad, suele haber un patrón predecible. El conflicto surge, alguien amenaza con irse, luego viene un intercambio intenso de palabras, promesas, discusiones, reconciliaciones parciales, y el ciclo vuelve a comenzar. Cuando eliges cortar de raíz sin participar en ese último acto de intercambio verbal, rompes por completo ese patrón. Dejas a la otra persona sin el escenario que siempre usaba para retenerte. En términos psicológicos, la ausencia definitiva genera un vacío que ninguna conversación puede llenar. Las palabras, incluso las más duras, pueden ser discutidas, reinterpretadas o tergiversadas con el tiempo. El silencio, en cambio, es absoluto. No da pistas, no permite rebatirlo, no abre puertas a la negociación. Es un hecho puro y sólido, una realidad que no se puede moldear. Por eso pesa más que cualquier discurso, porque no es una idea que el otro pueda debatir, sino una decisión que ya está en marcha y que no admite réplica. La ausencia definitiva también transmite un mensaje silencioso pero poderoso. Mi paz está por encima de cualquier intento de convencerte o de convencerme. En lugar de quedarte atrapado en explicaciones que inevitablemente serían filtradas por la interpretación del otro, decides guardar esas palabras para ti. El estoicismo enseña que debemos cuidar nuestro tiempo y nuestra energía como los recursos más valiosos que tenemos. Gastarlos en un cierre verbal con alguien que no escucha o no respeta es desperdiciar lo único que realmente está en nuestras manos. Cerrar sin aviso no es un gesto de desprecio, es un gesto de protección. Es entender que a veces no es necesario que el otro comprenda tu decisión para que sea válida. Este es un punto difícil de aceptar para muchas personas, porque estamos condicionados a creer que todo debe explicarse, que hay que dar razones, que debemos asegurarnos de que el otro entienda. Pero la realidad es que la comprensión ajena no es un requisito para tu libertad. Si lo fuera, viviríamos prisioneros de las interpretaciones y las resistencias de los demás. Al no dejar espacio a explicaciones finales, también te libras del riesgo de que el cierre se convierta en una negociación encubierta. Las palabras pueden ser armas de doble filo. Lo que empieza como un adiós puede transformarse en un terreno de promesas y disculpas que solo prolongan el dolor. En cambio, la ausencia definitiva es como cerrar una puerta con llave y caminar hacia adelante sin mirar atrás. No hay posibilidad de que te atraigan de nuevo al mismo escenario porque ya no estás ahí para escucharlo. El peso de este tipo de cierre no solo recae sobre quien lo recibe, sino también sobre quien lo ejecuta. Para poder sostenerlo, necesitas haber hecho un trabajo previo de desapego, de aceptación y de fortaleza interna. No se trata de desaparecer como una huida cobarde, sino como una elección consciente de blindar tu paz. El silencio se convierte en tu aliado porque no deja grietas por donde el otro pueda entrar a desmontar tu decisión. En muchos casos, quien recibe un cierre así puede reaccionar con desconcierto o incluso con enojo. Intentará provocarte para obtener una explicación que le devuelva cierto control de la narrativa. Puede recurrir a mensajes a terceros, a indirectas públicas,
todo con el objetivo de que rompas el silencio y entres de nuevo en la dinámica. Aquí es donde tu coherencia se pone a prueba. Si respondes, abres una puerta que habías cerrado. Si te mantienes firme, fortaleces el blindaje que has construido. El estoicismo ofrece una perspectiva especialmente útil para sostener este tipo de cierre. No todo requiere tu reacción, y a veces tu mayor fortaleza está en tu capacidad de no ser arrastrado al terreno del otro. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerte a tu enemigo. En este contexto, la mejor forma de cuidar de ti no es devolviendo ataques ni defendiendo tu postura, sino retirándote a un lugar donde no tengas que luchar constantemente para ser escuchado o respetado. El cierre como blindaje de la paz interior implica entender que no se trata de ganar, sino de preservar. No hay un marcador que indique quién tuvo la última palabra. El verdadero triunfo está en no necesitarla. Cuando aprendes a cerrar sin aviso, reconoces que tu bienestar emocional vale más que cualquier intento de demostrar que tienes razón. Y ese cambio de enfoque transforma la manera en que enfrentas cualquier tipo de relación o conflicto en el futuro. En la práctica, cerrar sin aviso y para siempre requiere un compromiso contigo mismo. Significa no buscar actualizaciones sobre la vida del otro, no dejarte llevar por la curiosidad de cómo estará, no abrir espacios para que reingrese en tu mundo. Porque cada vez que lo haces, aunque sea de forma mínima, estás debilitando la barrera que construiste para protegerte. El blindaje funciona solo si es sólido y constante. Algunos pueden interpretar tu silencio como frialdad o falta de empatía, pero tú sabes que no es así. No se trata de desearle mal al otro, sino de dejar de desear algo que nunca llegó de la forma que necesitabas. Al cerrar definitivamente, te das la oportunidad de dejar de vivir en la espera, de dejar de alimentar esperanzas que solo prolongan tu dependencia emocional. En ese sentido, la ausencia definitiva es un regalo que te haces, un corte limpio que permite que la herida empiece a cicatrizar sin que la reabras una y otra vez. Hay un momento en este proceso en el que te das cuenta de que ya no tienes nada que decir, no porque hayas olvidado lo que pasó, sino porque ya no sientes la necesidad de narrarlo. Ese es un signo claro de que el cierre ha funcionado. La historia deja de ocupar un espacio activo en tu mente. No necesitas reafirmarte frente a nadie, no necesitas justificar tu elección, simplemente sigues adelante con la certeza de que fue lo correcto. En el largo plazo, este tipo de cierre también envía un mensaje a ti mismo. Te recuerda que tienes la capacidad de poner límites claros, de actuar con determinación y de no depender de la aprobación de otros para tomar decisiones importantes. Cada vez que recuerdes cómo cerraste aquella puerta, tendrás un recordatorio tangible de tu fuerza y de tu compromiso con tu propia paz. La ausencia definitiva, cuando se sostiene desde la serenidad y no desde el rencor, se convierte en un lenguaje propio. Comunica con elocuencia sin necesidad de palabras, y quienes lo reciben entienden, a veces de manera dolorosa, que esa puerta ya no volverá a abrirse. Pero más importante que lo que el otro entienda, es lo que tú sientes, la ligereza de no cargar más con una relación o situación que drenaba tu energía y tu alegría. Cerrar sin aviso, y para siempre, no es un acto que se deba aplicar a la ligera, porque una vez hecho, es difícil revertirlo sin consecuencias. Pero cuando llega el momento y sabes que ya no hay nada más que intentar, es una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar. Es una declaración silenciosa de independencia emocional, un paso firme hacia una vida donde tu paz no esté condicionada por las tormentas ajenas. En última instancia, este cierre no es para el otro, es para ti. Es un pacto contigo mismo de no volver a ponerte en lugares donde tu voz no sea escuchada, donde tu presencia no sea valorada, donde tu esfuerzo no sea correspondido. Es la promesa de que a partir de ahora caminarás hacia espacios donde no tengas que luchar para ser quien eres. Y en esa promesa sellada sin aviso está la verdadera libertad. Dejar de luchar por quien ya se fue. Hay un punto en toda historia donde la insistencia deja de ser un gesto de amor
y se convierte en un acto de autoagresión. Es un límite silencioso que pocas veces vemos venir, porque la costumbre de dar, de esperar, de insistir un poco más, se disfraza de compromiso, de lealtad, de persistencia. Pero cuando la otra persona ya se ha ido, aunque su cuerpo siga presente, o sus palabras insistan en que todo puede arreglarse, continuar luchando, es como intentar revivir algo que ya no respira. Es mantenerte en una batalla donde el único soldado que queda en pie eres tú, y donde cada movimiento que haces solo te hiere más. Reconocer este punto de no retorno no es fácil, porque implica aceptar que tus esfuerzos no están siendo recibidos, que tus gestos no tienen eco y que tu amor no está encontrando un lugar donde ser correspondido. El ego a menudo se resiste a esta verdad. Nos susurra que quizás si decimos las palabras adecuadas, si tenemos la conversación perfecta, si demostramos un poco más de entrega, las cosas cambiarán. Pero la realidad es otra. Luchar por quien ya se fue es como hablarle a una puerta cerrada esperando que se abra por el peso de nuestras palabras. Aquí es donde el silencio se convierte en un acto de amor propio. No un silencio que nace del orgullo herido, sino de la comprensión profunda de que tu valor no depende de convencer a alguien de que se quede. Este silencio es diferente al de la indiferencia o el cierre abrupto. Es un silencio que honra todo lo que ya diste, que respeta el hecho de que no tienes más que entregar sin traicionarte a ti mismo. Es la decisión de dejar de buscar respuestas donde solo hay evasivas, de dejar de extender la mano a quien ya no quiere tomarla. El estoicismo enseña que lo que no depende de nosotros no debe quitarnos la paz. Y aquí lo que no depende de ti es la voluntad del otro de permanecer. Puedes ofrecer tu presencia, tu respeto, tu compromiso, pero no puedes obligar a nadie a recibirlos. Cuando entiendes esto, el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en una necesidad para preservar tu integridad emocional. Decir, ya no insisto, no significa que hayas dejado de querer, sino que has decidido quererte más a ti mismo. Continuar mendigando atención desgasta más de lo que creemos. Es un desgaste silencioso, de esos que no se notan de inmediato, pero que van erosionando la autoestima, la energía y la claridad mental. Te acostumbras a esperar migajas, a interpretar pequeños gestos como grandes señales, a conformarte con mínimos que antes habrías considerado inaceptables. Esa adaptación al poco no es amor, es supervivencia emocional en un terreno estéril. Y como todo terreno sin vida, tarde o temprano te deja vacío. Dejar de luchar no es un fracaso, es un acto de lucidez. Significa que has entendido que tu esfuerzo debe ser recíproco para que tenga sentido, que la relación solo puede sostenerse si ambos empujan en la misma dirección. Si solo tú mueves el peso, el desgaste es inevitable y la caída cuestión de tiempo. Soltar la cuerda no es rendirse, es evitar que el tirón constante termine por derrumbarte. En la práctica esto implica tomar decisiones difíciles, no responder a mensajes que solo buscan mantenerte enganchado, sin ofrecer nada concreto, dejar de proponer encuentros que siempre son pospuestos, de tener las conversaciones internas donde intentas imaginar qué podrías haber hecho distinto. Significa también aceptar que aunque el otro vuelva en algún momento, ya no será porque lo arrastraste a tu lado, sino porque él mismo decidió regresar. Y si no lo hace tú, ya habrás encontrado el camino para seguir adelante. El silencio en este contexto es un refugio. Te permite respirar sin la presión constante de tener que hacer algo para salvar la relación. Te devuelve tiempo y espacio para mirarte, para recordar quién eres fuera de ese vínculo. Cuando dejas de luchar, descubres que gran parte del dolor no venía solo de la ausencia del otro, sino de la tensión interna de forzarte a seguir intentando. Esa tensión desaparece cuando aceptas que el capítulo ya está escrito y que tu tarea ahora es cerrar el libro con cuidado, no seguir escribiendo en páginas que ya no pertenecen a esta historia. No luchar por quien ya se fue no significa cortar todo lazo desde la rabia. Al contrario, puedes despedirte internamente con gratitud por lo vivido, reconociendo el valor que tuvo
y también el momento en que dejó de aportarte bienestar. El estoicismo no invita a negar el dolor sino a vivirlo sin quedarte atrapado en él. Sentir tristeza es natural, pero prolongarla innecesariamente por aferrarte a alguien que ya se fue es una elección. Y cuando te das cuenta de que tienes la capacidad de elegir, recuperas tu poder. La autoagresión emocional se manifiesta de muchas formas sutiles. Quedarte despierto hasta tarde esperando un mensaje que no llega a revisar constantemente las redes sociales para buscar indicios de interés, reinterpretar cada silencio como un posible quizás. Cada una de estas acciones parece pequeña, pero sumadas crean un estado de ansiedad permanente que drena tu energía vital. En cambio, elegir la calma del silencio rompe ese ciclo, porque deja de poner tu bienestar en manos de un evento externo. Hay una libertad inmensa en decirte a ti mismo, no voy a insistir más. Esa frase no es una rendición, es una liberación. Es quitarte el peso de tener que convencer a alguien de que eres digno de su presencia. Es recordarte que ya lo eres con o sin esa validación. Es en definitiva recuperar la soberanía sobre tu propia historia. Claro que al principio habrá resistencia interna. La costumbre de luchar se arraiga profundamente, sobre todo si en algún momento esa insistencia dio resultados. Pero con el tiempo empiezas a notar que cada día que no cedes al impulso de buscar al otro, es un día en el que te fortaleces. Te das cuenta de que la vida sigue ocurriendo, que hay nuevos espacios por habitar, nuevas conversaciones, por tener nuevas experiencias por vivir. Y ese descubrimiento es adictivo en el mejor sentido. En muchos casos, el otro puede interpretar tu silencio como un desafío o una invitación a recuperarte. Puede intentar volver con palabras dulces, con gestos que en el pasado habrían hecho que bajaras la guardia. Aquí es donde la claridad es fundamental. Si sabes por qué dejaste de luchar, si recuerdas el desgaste que te llevó a tomar esa decisión, es más fácil no caer en el mismo ciclo. La memoria de tu propio cansancio se convierte en un recordatorio para no reabrir una puerta que cerraste por salud mental. El dejar de luchar no solo transforma la relación con esa persona, sino también la manera en que te posicionas en futuras relaciones. Empiezas a detectar antes las señales de desequilibrio, a poner límites con mayor naturalidad, a no permitir que tu entrega sea unilateral por demasiado tiempo. Aprendes que el amor propio no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria que se demuestra, entre otras cosas, sabiendo cuándo retirarse. Cuando dejas de mendigar atención, tu energía deja de dispersarse. Ya no estás midiendo cada palabra, cada gesto, para ver si logra el efecto deseado en el otro. Empiezas a medir, en cambio, cuánto bienestar te produce lo que haces, cuánto te acerca a la vida que quieres vivir. Este cambio de enfoque es uno de los regalos más grandes que puedes darte, porque te saca del rol de quien espera ser elegido y te coloca en el de quien elige. En última instancia, dejar de luchar por quien ya se fue es un acto de respeto hacia lo que fuiste, lo que eres y lo que quieres ser. Es reconocer que tu tiempo y tu energía son recursos finitos y que entregarlos a alguien que ya decidió no estar es un lujo que no puedes permitirte. Es también una muestra de compasión contigo mismo, porque entiendes que seguir insistiendo solo prolonga una herida que en silencio podría empezar a sanar. Y cuando con el paso de los días notas que el peso en el pecho se aligera, que las noches son más tranquilas, que el eco de su ausencia ya no retumba con tanta fuerza, te das cuenta de que esa fue una de las decisiones más importantes de tu vida. Decidir no luchar más no te hizo perder a nadie, te hizo recuperarte a ti. Y esa, al final, es la única victoria que realmente importa. El peso de tu presencia selectiva. Hay una verdad que a menudo olvidamos: nuestra presencia física o emocional no es infinita. Nuestra energía no es un manantial inagotable al que cualquiera pueda acudir sin límites. Es un recurso limitado, delicado y profundamente valioso. Y sin embargo, durante gran parte de la vida, la entregamos como si no costara nada, como si estar disponible para todos
en todo momento fuera una virtud incuestionable. Lo hacemos por costumbre, por miedo a decepcionar, por la ilusión de que así cuidamos los vínculos. Hasta que un día comprendemos que esa entrega indiscriminada no solo agota, sino que también devalúa lo que ofrecemos. Ver tu energía como un recurso valioso implica mirarla con la misma atención con la que cuidarías un bien irreemplazable. No se trata de vivir con desconfianza, ni de cerrarte al mundo, sino de entender que cada vez que das tiempo, atención o escucha, estás ofreciendo una parte de ti que nunca volverá. Y si esa parte se entrega sin medida a cualquiera, y en cualquier momento termina perdiendo su valor a los ojos de los demás, y lo que es peor, a los tuyos. Aquí es donde entra el concepto de la presencia selectiva, elegir deliberadamente dónde, con quién y en qué situaciones estar. No es egoísmo, es administración consciente. Igual que no gastarías tu dinero en algo que no lo merece, tampoco deberías gastar tu energía en interacciones que no te nutren, que no te respetan o que no tienen reciprocidad. El estoicismo lo formula de otra manera: no desperdiciar lo que es limitado en lo que no está bajo tu control. Y tu atención, como tu tiempo, es finita. La escasez en este sentido no es una estrategia de manipulación, sino una consecuencia natural de saber priorizar. Cuando tu atención es constante y gratuita, quienes la reciben dejan de notarla, la dan por sentada. Pero cuando aprendes a retirarte de forma selectiva, cuando tu presencia deja de ser un recurso automático, su valor percibido cambia de inmediato. Lo que antes se asumía como seguro, ahora se convierte en algo que hay que merecer. Y no porque busques poner a prueba a nadie, sino porque has decidido protegerte de un desgaste innecesario. Es un fenómeno que se da en todos los aspectos de la vida. Piensa en un amanecer, si pudieras verlo a cualquier hora todos los días, y desde cualquier lugar, tal vez dejarías de percibirlo como algo extraordinario. Parte de su belleza está en que es limitado, en que para presenciarlo hay que estar en el momento justo y en el lugar indicado. Tu presencia funciona igual. Cuando es selectiva, no solo se aprecia más, sino que deja huella. El cambio comienza por reconocer que tú estableces las condiciones de acceso a tu tiempo y tu energía. Esto significa establecer un nuevo código que no todos podrán descifrar. No se trata de cerrarte herméticamente, sino de dejar claro a través de tus actos que estar contigo, en cualquier sentido, implica respeto, reciprocidad y cuidado mutuo. Y que quien no esté dispuesto a ofrecer eso, no podrá tener el privilegio de tu atención sostenida. Este nuevo código no se comunica con palabras grandilocuentes ni con advertencias explícitas. Se transmite en decisiones concretas: dejar de responder a interacciones que solo buscan llenar vacíos momentáneos, no aceptar invitaciones que no suman nada, no prolongar conversaciones que se convierten en monólogos de desgaste. Es un lenguaje silencioso, pero firme. Quien quiera tu tiempo tendrá que adaptarse a este nuevo modo de relacionarse, no al revés. La presencia selectiva también cambia la forma en que te percibes a ti mismo. Empiezas a notar que ya no te defines por cuántas personas te necesitan o por cuántas veces estás ahí para los demás, sino por la calidad de los espacios en los que eliges estar. Esto libera un peso enorme porque te quita la presión de responder a todo y a todos. Te das cuenta de que decir no es cerrar una puerta para siempre, sino abrirla hacia tu propio cuidado. El estoicismo recuerda que no estamos obligados a participar en cada lucha ni a responder a cada estímulo. Estar en todas partes a la vez es una ilusión que solo lleva al agotamiento. La verdadera fortaleza está en la capacidad de elegir dónde poner el pie, y eso incluye también elegir dónde no ponerlo. La selectividad no es rechazo, es una declaración silenciosa de que entiendes tu valor y actúas en consecuencia. Cuando implementas este cambio, algunos lo notan enseguida. Puede que ciertos vínculos se distancien, y eso no es necesariamente malo. Aquellos que solo estaban por conveniencia o por costumbre, no harán el esfuerzo de adaptarse a tu nuevo código, y su salida dejará espacio para relaciones más sanas.
Otros, en cambio, entenderán que tu tiempo y tu atención no son garantizados y comenzarán a tratarlos con más cuidado. La escasez de tu atención no solo aumenta su valor percibido, sino que también genera un impacto emocional profundo en quienes la reciben. La gente empieza a ser más consciente de cómo se comporta contigo porque sabe que tu presencia no se mantiene por inercia. Esto no significa que debas medir cada gesto como una transacción, pero sí que debes asegurarte de que tu entrega se sitúe en lugares donde haya correspondencia y respeto. El riesgo de no establecer este código es terminar viviendo de forma reactiva, respondiendo a las demandas externas, sin preguntarte si realmente quieres o puedes atenderlas. Es dejar que tu agenda emocional la dicten otros. La presencia selectiva rompe ese patrón porque coloca de nuevo la elección en tus manos. Ya no eres una respuesta automática, sino una voluntad consciente. En la práctica, adoptar este enfoque puede significar cosas tan simples como limitar el tiempo que pasas en conversaciones que no te aportan nada, reservar espacios para ti sin sentirte culpable, o planificar encuentros que realmente te ilusionen en lugar de asistir a compromisos por obligación. Es un cambio que parece pequeño, pero que transforma por completo tu bienestar. Al principio puede que te enfrentes a reacciones de incomodidad. Algunos pueden interpretar tu nueva selectividad como distancia o frialdad, especialmente si antes estabas siempre disponible. Pero con el tiempo, quienes te valoran de verdad entenderán que este cambio no es un cierre, sino una mejora en la forma de relacionarte. Quien respeta tu paz no se ofende por tus límites, sino que los agradece. Y es que el valor de tu presencia no se mide solo por la frecuencia con la que apareces, sino por la calidad del impacto que dejas cuando lo haces. Al estar en menos lugares, pero de manera más auténtica y presente, tu energía deja de diluirse y se concentra donde realmente importa. Esto a la larga fortalece tanto tu vida interna como tus relaciones. El nuevo código no es un manual escrito, pero sí es una brújula que guía tus decisiones. Te recuerda que tu atención es un regalo y que no todos saben o quieren cuidarlo. Al establecerlo, te colocas en un lugar de dignidad tranquila, no pides permiso para priorizarte, simplemente lo haces. Y desde esa coherencia todo lo demás se ordena. En última instancia, el peso de tu presencia selectiva es el reflejo de tu propio respeto por ti mismo. Es la prueba de que has dejado atrás la necesidad de ser indispensable para todos y has abrazado el deseo de ser importante para quienes realmente cuentan. Es entender que al igual que un amanecer, no puedes estar disponible en todo momento porque parte de tu belleza y tu fuerza radican en que solo apareces donde tu luz es bienvenida. Cuando logras interiorizar esto, algo en ti cambia de manera irreversible. Empiezas a sentir que tu energía se regenera más rápido, que tu mente está más clara, que tus relaciones son más nutritivas. Has dejado de dispersarte y en ese acto has multiplicado tu valor, porque ya no eres la presencia que se da por sentada, sino la que se espera, se cuida y se aprecia. Y ese quizás es uno de los regalos más grandes que puedes darte: aprender a estar menos para estar mejor. Aceptar que nada es eterno. Aceptar que nada es eterno no es un acto de resignación amarga, sino un despertar lúcido ante una verdad que siempre ha estado frente a nosotros. La impermanencia no es una condena, es la naturaleza misma de la vida. Todo lo que nos rodea, las estaciones, las relaciones, nuestras emociones, incluso nuestro propio cuerpo, está en un proceso constante de cambio. Pretender que algo permanezca inmutable es como intentar detener el curso de un río con las manos, agotador, inútil y a la larga doloroso. En nuestra cultura tendemos a asociar la estabilidad con lo eterno, como si el valor de una experiencia o un vínculo dependiera de su duración. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que lo valioso no es cuánto tiempo algo permanece, sino la calidad con la que lo vivimos mientras está presente. Marco Aurelio, consciente de la fragilidad de todas las cosas,
Repetía que debemos actuar y relacionarnos como si cada encuentro pudiera ser el último. No para vivir en paranoia o tristeza, sino para estar más presentes, más atentos, más agradecidos. Cuando entendemos la impermanencia como una ley natural, se disipan muchas de las ilusiones que nos hacen sufrir. Sabemos que los inviernos dan paso a la primavera, que la juventud cede ante la madurez, que las alegrías y las penas se suceden como olas. Resistirse a este flujo es lo que crea tensión. En cambio, aceptarlo abre un espacio de libertad. Si nada es eterno, tampoco lo es el dolor. Si todo cambia, lo que hoy parece insostenible mañana puede transformarse en aprendizaje. El apego, sin embargo, es el gran enemigo de esta comprensión. Nos aferramos a personas, a situaciones, a rutinas, creyendo que así las aseguramos. El apego no es amor, es miedo. Miedo a perder, miedo a la soledad, miedo a no volver a encontrar algo igual. Pero en esa fijación, en ese intento de congelar lo que por naturaleza es dinámico, nos condenamos a prolongar el sufrimiento, porque lo que intentamos retener empieza a deteriorarse en nuestras manos, y en lugar de dejarlo ir con dignidad, lo arrastramos hasta convertirlo en una versión pálida de lo que fue. El apego prolonga el dolor, porque nos mantiene atados a una imagen idealizada del pasado. Seguimos mirando hacia atrás, intentando recrear momentos que ya no existen, interpretando señales en un intento desesperado por revivir lo que fue. Esta obsesión impide que veamos las posibilidades que se abren en el presente. El estoicismo nos enseña a aceptar que lo que tuvo su tiempo y su valor no necesita prolongarse para ser real o significativo. Amar algo o a alguien no implica poseerlo para siempre, sino haberlo apreciado plenamente mientras estuvo. Aceptar que nada es eterno nos invita a soltar sin rencor. No se trata de olvidar de manera forzada, ni de negar lo que hemos sentido, sino de reconocer que cada etapa tiene un inicio y un final, y que ambos son igualmente importantes. El final no invalida el camino recorrido, así como el último capítulo de un libro no borra la historia que lo precede. De hecho, un cierre digno puede convertirse en la parte más valiosa de la experiencia, porque nos permite partir con la frente en alto, sin desgaste innecesario. Transformar un final en un punto de partida requiere un cambio de enfoque. No vemos la puerta que se cierra como una pérdida irreparable, sino como una transición hacia un nuevo espacio que aún no conocemos. Es natural que haya dolor. La despedida duele porque hubo significado, pero ese mismo significado puede convertirse en combustible para lo que viene. Cuando soltamos, liberamos energía que antes estaba atrapada en la resistencia, y esa energía puede dirigirse a nuestro crecimiento, a nuevos proyectos, a vínculos más sanos. La práctica estoica nos anima a entrenar esta capacidad de soltar en lo cotidiano. No esperar a las grandes pérdidas para aprenderlo, sino empezar por lo pequeño, aceptar que un día no salió como queríamos, que una conversación terminó antes de lo previsto, que algo que planeamos cambió de rumbo. Son ejercicios de flexibilidad mental que nos preparan para los cambios mayores. Así, cuando llegue el momento de cerrar ciclos importantes, nuestro espíritu estará más dispuesto a aceptar y menos propenso a rebelarse contra lo inevitable. Uno de los beneficios más profundos de aceptar la impermanencia es que nos devuelve al presente. Cuando dejamos de aferrarnos a la idea de que algo debe durar para siempre, dejamos de vivir en la ansiedad del futuro o en la nostalgia del pasado. Aprendemos a estar aquí ahora, sabiendo que este momento es único e irrepetible. Paradójicamente, al dejar de exigirle eternidad, lo disfrutamos más intensamente. Hay quienes temen que esta visión pueda volvernos fríos o desapegados hasta el punto de la indiferencia, pero es todo lo contrario. Saber que nada es eterno nos vuelve más conscientes del valor de cada gesto, de cada palabra, de cada instante compartido. Nos hace amar con más entrega y menos control, porque entendemos que el amor no es retener, sino acompañar mientras el camino es común. Cuando aceptamos que algo ha terminado, rompemos el ciclo del autoengaño.
Dejamos de invertir tiempo y energía en revivir lo que ya no existe y empezamos a construir sobre lo que sí tenemos. Esta transición no significa borrar la historia, sino integrarla como parte de nuestro aprendizaje. El final se convierte en una lección, no en una condena. Transformar el final en un inicio requiere coraje, porque al soltar nos enfrentamos a lo desconocido. Pero también abre la posibilidad de redescubrirnos. Sin la carga de lo que intentábamos retener, podemos vernos con nuevos ojos, explorar intereses que habíamos dejado de lado, conocer personas que antes no tenían espacio en nuestra vida. La ausencia de lo viejo deja huecos que con el tiempo pueden llenarse de formas más acordes con lo que somos ahora. Aceptar la impermanencia también nos ayuda a ser más compasivos con los demás. Entendemos que así como nosotros cambiamos, ellos también lo hacen. Que las decisiones que toman hoy no son necesariamente un juicio contra nosotros, sino parte de su propio proceso de evolución. Esta comprensión reduce el resentimiento y abre la puerta a despedidas más limpias, sin la necesidad de culpar o de buscar culpables. La liberación que llega con esta aceptación no es instantánea. Es un proceso a veces lento en el que vamos aflojando el puño con el que sujetábamos aquello que queríamos eterno. Al principio duele sentir que algo se escapa, pero luego descubrimos que lo que se va deja espacio para que llegue lo nuevo. Y esa sensación de apertura es profundamente revitalizante. El final de una etapa, de una relación o de un sueño no marca la muerte de nuestra historia, sino un cambio de dirección. Podemos resistirnos y quedarnos mirando la puerta cerrada, o podemos girar y explorar lo que hay más allá. La elección es nuestra. El estoicismo nos invita a elegir el movimiento, a no quedarnos atrapados en el lamento, a ver cada final como una oportunidad para cultivar la virtud de la resiliencia. En última instancia, aceptar que nada es eterno es una forma de vivir con más ligereza. Nos libera de las cadenas invisibles del apego y nos enseña que la verdadera seguridad no está en que las cosas duren, sino en nuestra capacidad de adaptarnos cuando cambian. Y cuando comprendemos esto, empezamos a vivir con la certeza de que aunque todo pase, siempre tendremos la posibilidad de empezar de nuevo más sabios, más serenos y más libres. Observar antes de reaccionar. En la vida cotidiana solemos movernos como si nuestras reacciones fueran inevitables, como si todo lo que sentimos debiera expresarse de inmediato y sin filtro. Sin embargo, existe un espacio invisible, breve pero decisivo, entre el estímulo que recibimos y la respuesta que elegimos dar. Ese intervalo, que muchas veces pasa desapercibido, es el verdadero epicentro de nuestro poder personal. En él no solo se juega nuestra capacidad de autocontrol, sino también la calidad de nuestras relaciones, la claridad de nuestras decisiones y la paz que somos capaces de preservar. Este concepto que Viktor Frankl articuló con tanta lucidez y que el estoicismo ya había intuido siglos antes, nos recuerda que no estamos condenados a responder automáticamente. No somos marionetas de nuestras emociones, ni prisioneros de lo que los demás provocan en nosotros. Entre lo que sucede y lo que hacemos, hay un terreno fértil para la reflexión, y quien aprende a habitarlo, deja de ser reactivo para convertirse en alguien verdaderamente dueño de sí. Pero para llegar a ese punto primero, debemos reconocer que gran parte de nuestras reacciones provienen de patrones emocionales que se han ido instalando con los años. Algunos son tan antiguos que ya forman parte de nuestra identidad, sin que nos demos cuenta. El impulso de justificarnos al instante ante cualquier crítica, la necesidad de responder con la misma intensidad a un ataque verbal, la urgencia de corregir cuando creemos que alguien nos malinterpreta. Estos reflejos automáticos parecen inevitables porque han sido reforzados una y otra vez, pero en realidad son hábitos que pueden desmontarse si aprendemos a detectarlos a tiempo. Observar antes de reaccionar implica convertirnos en testigos de nosotros mismos. Significa que cuando sentimos que algo nos altera, no corremos inmediatamente hacia la respuesta,
sino que nos quedamos un momento con esa sensación. La miramos de frente y nos preguntamos, ¿de dónde viene? ¿Qué está activando dentro de mí? ¿Es esto realmente importante o solo es una herida antigua reclamando atención? Ese ejercicio de autoindagación no busca reprimir lo que sentimos, sino entenderlo para decidir con mayor conciencia cómo actuar. El silencio interno es la herramienta que hace posible este tipo de observación. No se trata de callar hacia afuera, mientras por dentro seguimos alimentando un monólogo frenético, sino de crear una pausa real en nuestra mente. Ese silencio no es vacío, es espacio. Espacio para que la emoción se asiente, para que el impulso pierda fuerza y para que nuestra parte más serena pueda tomar las riendas. Cuanto más practicamos este tipo de silencio, más clara se vuelve nuestra perspectiva, porque dejamos de estar sumergidos en la corriente emocional y empezamos a verla desde la orilla. En la práctica, ganar claridad a través del silencio interno requiere entrenamiento. Al principio puede que solo logremos contenernos unos segundos antes de responder y quizá no siempre lo consigamos. Pero esos segundos son un triunfo porque son la grieta por la que entra la luz de la conciencia. Con el tiempo esa grieta se ensancha y descubrimos que podemos observar incluso emociones muy intensas sin dejarnos arrastrar por ellas. El estoicismo no propone la eliminación de las emociones, sino su gobierno. Séneca advertía que la ira, por ejemplo, se apodera de nosotros con tal rapidez que si no la interceptamos en su inicio, pronto será demasiado tarde. Por eso la clave está en notar su llegada, en sentir cómo sube la marea sin lanzarnos al agua de inmediato. Observar antes de reaccionar es como ver venir una tormenta desde lejos. No puedes detenerla, pero sí puedes decidir si te quedas bajo la lluvia o buscas refugio. Identificar los patrones emocionales que antes nos dominaban es un proceso revelador. Tal vez descubramos que reaccionamos con dureza ante la crítica porque de niños nos exigían perfección o que sentimos una necesidad urgente de contestar a ciertos mensajes porque tememos ser olvidados. Entender el origen de esas reacciones no siempre las disuelve de inmediato, pero les quita parte de su poder porque ya no operan en la sombra. Saber de dónde viene una emoción es como encender una luz en una habitación oscura, cambia la forma en que te mueves en ella. El silencio interno no significa desconexión del mundo, sino conexión más profunda con nosotros mismos. En ese silencio aprendemos a escuchar lo que hay detrás del impulso, el miedo, la inseguridad, el orgullo herido. Y al escucharlo sin juzgarlo, nos damos la oportunidad de responder desde un lugar más estable. Responder, no reaccionar. Esa es la diferencia crucial. La reacción es automática y a menudo se arrepiente después. La respuesta es deliberada y suele dejarnos en paz con nosotros mismos. En situaciones de conflicto, esta habilidad se convierte en un escudo poderoso. Cuando alguien busca provocarnos, espera una reacción inmediata para mantener el control de la interacción. Si en cambio ofrecemos una pausa, un momento de calma que desactiva la dinámica, el poder cambia de manos. No es necesario devolver el golpe ni dar un discurso para explicar nuestra postura. Basta con no ofrecer el combustible que el otro busca. En la vida cotidiana, practicar el observar antes de reaccionar puede manifestarse en gestos simples pero transformadores: leer un mensaje difícil y esperar antes de contestarlo, respirar hondo antes de responder a un comentario ofensivo, dejar pasar unos minutos para evaluar si una molestia merece realmente nuestra energía. Al repetir estas prácticas, el cerebro aprende a asociar el estímulo con la pausa, no con la descarga inmediata de la emoción. Con el tiempo, esta forma de actuar no solo reduce los conflictos externos, sino también los internos. Nos sentimos menos arrastrados por la culpa de haber dicho algo de lo que luego nos arrepentimos, menos agotados por discusiones que no llevaban a ninguna parte, menos atrapados en el ciclo de acción y reacción que tanto desgaste genera. En su lugar experimentamos una sensación creciente de control y de ligereza. El estoicismo nos recuerda que gobernarnos a nosotros mismos es la verdadera victoria.
No se trata de ganar cada discusión, ni de demostrar que tenemos razón, sino de mantenernos firmes en nuestra serenidad. Y esa serenidad no se logra eliminando los estímulos externos, porque eso es imposible, sino aprendiendo a manejar el espacio que hay entre lo que sucede y lo que decidimos hacer. Ese espacio es tu territorio, y nadie más puede gobernarlo si no le das permiso. Observar antes de reaccionar es en última instancia un acto de respeto hacia nosotros mismos. Es decirnos, mi paz es más importante que mi impulso. Es recordar que la verdadera fortaleza no está en vencer al otro, sino en no dejar que el otro nos venza desde dentro. Cuando habitamos ese silencio consciente, nos volvemos menos predecibles, menos manipulables y más libres. Y quizá lo más poderoso de todo es que esta práctica no solo mejora nuestras relaciones, sino que transforma la relación más importante, la que tenemos con nuestra propia mente. Aprendemos que no todo lo que sentimos exige una acción inmediata que podemos sostener, una emoción intensa, sin que nos arrastre, que podemos vivir desde un lugar donde la calma no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que decidimos dentro. En ese punto, dejar de reaccionar sin pensar deja de ser un esfuerzo y se convierte en nuestra forma natural de estar en el mundo. La frialdad que protege. En un mundo donde se nos ha enseñado que la calidez constante es signo de bondad y que mostrar cercanía es sinónimo de empatía. Hablar de frialdad como algo positivo parece casi una provocación. Sin embargo, existe una frialdad que no nace de la indiferencia ni del desprecio, sino de la disciplina emocional. Es una frialdad consciente elegida que actúa como un filtro protector frente a lo que sabemos que puede dañarnos. No es un muro que nos aísla del mundo, sino una barrera que nos preserva de lo que no merece volver a tocarnos. La frialdad emocional como disciplina es en esencia la capacidad de poner límites claros, sin dejar que el impulso o la nostalgia los derriben. Es el arte de no dejarse arrastrar por recuerdos agradables de personas o situaciones que en su momento también dejaron cicatrices. Implica reconocer que por más que haya afecto, hay dinámicas que no pueden repetirse sin poner en riesgo nuestra paz. Y que proteger esa paz requiere a veces mantener una distancia que otros pueden malinterpretar como desinterés, pero que en realidad es un acto de respeto hacia nosotros mismos. En este sentido, la frialdad se convierte en un ejercicio de coherencia. Si sabemos que una puerta, por más hermosa que parezca, conduce a un lugar donde hemos sufrido, la disciplina consiste en no volver a cruzarla por mucho que algo en nosotros quiera hacerlo. Esa decisión firme es la que sostiene el blindaje emocional, incluso cuando nuestras emociones intentan negociar una excepción. Y es ahí donde la frialdad cumple su función más noble: recordarnos que el autocuidado no se improvisa, se practica. Mantener distancia es fundamental para evitar reabrir heridas que creíamos cerradas. Muchas veces pensamos que una herida curada ya no puede doler, pero basta un solo roce en el punto exacto para que vuelva a sangrar. La cercanía con aquello que nos dañó en el pasado puede parecer inofensiva al principio: una conversación casual, un mensaje que llega en un momento de debilidad, un reencuentro inesperado. Sin embargo, cada una de estas situaciones puede actuar como una llave que abre la caja donde guardamos todo aquello que tanto nos costó ordenar. La distancia, en cambio, nos ofrece perspectiva. Nos permite ver las cosas sin la niebla de la emoción inmediata. Desde lejos es más fácil reconocer patrones que en la cercanía pasaban inadvertidos. Esa claridad es esencial para no caer en las mismas trampas de antes. No se trata de vivir en paranoia ni de desconfiar de todo, sino de entender que la proximidad constante con ciertos estímulos puede ser como caminar descalzo sobre cristal. Aunque intentes hacerlo con cuidado, el riesgo de herida siempre está presente. Ahora bien, es importante distinguir entre frialdad como autocontrol y frialdad como represión emocional. El autocontrol implica reconocer lo que sentimos, comprenderlo, y luego decidir con calma qué hacer con ello.
La represión, en cambio, es negarlo, enterrarlo y fingir que no existe. La primera opción fortalece, la segunda debilita. Cuando reprimimos lo que escondemos, no desaparece, se acumula, crece en la sombra, y tarde o temprano encuentra la forma de salir, a menudo de manera desproporcionada o en contextos que nada tienen que ver con la causa original. El autocontrol es como un guardián que antes de abrir las puertas analiza quién llama y qué consecuencias tendrá dejarle pasar. No se deja engañar por apariencias ni por impulsos momentáneos. Sabe que ceder al deseo inmediato puede significar un retroceso costoso. La represión, por el contrario, es como un carcelero que encierra a todos, incluso a lo que podría ser positivo, por miedo a enfrentarse a lo que hay afuera. Mientras el guardián actúa con inteligencia, el carcelero lo hace con miedo. En la práctica, cultivar una frialdad que protege requiere momentos de honestidad radical con uno mismo. Preguntarnos, ¿estoy manteniendo esta distancia porque realmente me cuida o porque no me atrevo a afrontar lo que siento? Si la respuesta es lo primero, la frialdad es saludable. Si es lo segundo, entonces no estamos protegiéndonos, sino huyendo, y la huida nunca es un lugar seguro a largo plazo. La diferencia entre autocontrol y represión también se refleja en cómo nos sentimos con nuestras decisiones. El autocontrol deja una sensación de paz, incluso si hubo incomodidad en el momento de actuar. La represión, en cambio, suele dejar un eco de inquietud, una tensión interna que nos recuerda que hay algo pendiente por resolver. La frialdad disciplinada no se alimenta de evitar sentir, sino de elegir cuándo, cómo y con quién abrirnos, de modo que lo que compartimos no sea usado en nuestra contra. En muchas ocasiones, esta forma de frialdad es la que nos permite seguir adelante sin quedar atrapados en viejos bucles emocionales. Es el mecanismo que nos ayuda a sostener un no firme cuando la situación lo exige, aunque por dentro algo quiera ceder. Y con el tiempo, ese no deja de sentirse como un sacrificio y empieza a sentirse como una victoria, la victoria de no habernos traicionado a nosotros mismos. El estoicismo enseña que debemos ser dueños de nuestras emociones, no sus esclavos. Esto no significa vivir sin sentir, sino sentir sin perder el control. La frialdad protectora es en ese sentido una manifestación práctica de esta filosofía. No reacciona de forma impulsiva, no se deja seducir por lo inmediato, no confunde nostalgia con conveniencia. Actúa desde un lugar en el que la claridad y la serenidad tienen más peso que el deseo pasajero. Es probable que algunos perciban esta actitud como dureza o como una falta de sensibilidad, pero la verdad es que la frialdad que protege suele venir después de haber sido demasiado cálidos, de haber abierto las puertas de par en par y permitir que otros entraran sin cuidado. Es el resultado de haber aprendido, a veces a un costo alto, que la generosidad emocional necesita límites para no convertirse en autoabandono. La frialdad disciplinada no construye muros permanentes, sino puertas con cerradura. Tú decides quién entra cuándo y en qué condiciones, y esa decisión no se toma desde la desconfianza crónica, sino desde el respeto por el valor de tu tiempo, tu energía y tu bienestar. Así la distancia deja de ser un acto hostil para convertirse en un acto de amor propio. En última instancia, la frialdad que protege no es un fin en sí misma, sino una herramienta. Nos ayuda a mantenernos en equilibrio, a preservar las heridas cerradas, a evitar que la vida se convierta en una sucesión de caídas en los mismos lugares. Es el recordatorio de que aunque podamos perdonar, no siempre es saludable volver a acercarnos, de que aunque podamos entender, no siempre es necesario involucrarnos de nuevo. Y cuando esta frialdad se usa con sabiduría, lejos de aislarnos, nos abre espacio para que lo que sí es bueno, genuino y nutritivo pueda entrar y quedarse. Ser un enigma, no una costumbre. Hay un momento en el que comprendes que gran parte del control que otros ejercen sobre ti no viene de su fuerza, sino de tu previsibilidad. Cuando tus reacciones, tus gestos
e incluso tus silencios pueden anticiparse con exactitud. Te vuelves un mapa fácil de leer, un patrón que cualquiera con paciencia puede seguir. Y ahí reside el peligro, en ser tan predecible que el otro ya sabe dónde encontrarte, cómo provocarte, qué decir para ganarte o qué callar para herirte. Ser un enigma, en cambio, es recuperar el poder de lo inesperado, es no dejar que cualquiera pueda escribir tu guión antes de que lo vivas. Romper la previsibilidad no significa convertirte en alguien inestable o caprichoso, sino en alguien que conserva para sí una parte de su mundo interior y de sus movimientos. Significa que tus decisiones ya no son automáticas, ni responden siempre a las mismas fórmulas que el otro conoce. Si antes respondías de inmediato a cada mensaje, ahora eliges cuándo y si responder. Si antes acudías siempre a los mismos lugares a las mismas horas, ahora cambias la ruta, el ritmo, el entorno. No como un juego superficial, sino como una manera consciente de salir de las trampas del hábito que otros utilizan para anclarte en dinámicas que ya no quieres repetir. El valor de la incertidumbre en las relaciones es profundo. Lo que no se puede anticipar despierta curiosidad, atención y respeto. Cuando el otro no sabe si estarás, cómo reaccionarás o qué rumbo tomarás, deja de dar por sentada tu presencia y empieza a valorarla más. Esta incertidumbre no debe usarse como manipulación, sino como una forma natural de proteger tu espacio personal y emocional. Es la consecuencia de tener una vida propia rica y plena que no gira exclusivamente en torno a lo que los demás esperan de ti. En muchas relaciones, la rutina excesiva mata el interés mucho antes que cualquier conflicto. No hablamos de la rutina sana que construye estabilidad, sino de aquella que se convierte en una repetición mecánica que asfixia. Cuando te conviertes en una costumbre predecible, el otro deja de mirarte con la misma atención porque cree que siempre estarás allí disponible y dispuesto. Y cuando eso ocurre, es más fácil que tus límites sean ignorados y que tu presencia pierda valor. Ser un enigma devuelve la atención y el cuidado a la relación, porque nadie cuida lo que cree garantizado, pero sí lo que sabe que puede perder. El estoicismo enseña que debemos ser dueños de nuestro tiempo y de nuestra atención, y eso implica no regalarlo siempre de la misma manera. Si el otro puede calcular con exactitud cada paso tuyo, tiene una ventaja que tarde o temprano usará consciente o inconscientemente para influir en tus emociones. Cambiar el patrón es un acto de soberanía. Envía el mensaje silencioso de que tu vida no está al servicio de las expectativas ajenas, sino de tus propias elecciones. Dejar de aparecer en los mismos lugares y rutinas no es un acto de teatralidad, sino una declaración de independencia. Significa que ya no necesitas estar presente en cada escenario, donde antes eras parte del decorado, que puedes elegir dónde invertir tu tiempo, y que no tienes miedo de explorar nuevos espacios físicos y emocionales. Cuando te mueves así, no solo rompes la dependencia de los demás hacia tu previsibilidad, sino también la tuya hacia la validación externa. Este cambio desconcierta, y ese desconcierto es saludable. Al no encontrarte siempre en el mismo punto, el otro debe replantearse cómo relacionarse contigo. Ya no basta con activar los viejos mecanismos que antes garantizaban tu atención. Ahora se requiere presencia real, escucha, reciprocidad. Y si eso no está, tu ausencia se hará notar. El enigma no consiste en ser distante sin razón, sino en reservarte el derecho de no estar en cualquier lugar, de no ofrecer tu energía a cualquier dinámica. Ser un enigma también es mantener un núcleo privado que nadie conoce del todo. No es vivir en secreto por miedo, sino cultivar espacios y actividades que pertenecen solo a ti. Tal vez sea un proyecto personal, un círculo de amistades distinto, un pasatiempo que nunca compartes públicamente. Ese territorio íntimo es un recordatorio constante de que no todo lo que eres está expuesto ni disponible. Y en un tiempo en el que la sobreexposición es la norma, esa reserva es un tesoro. Cuando eliges
no ser una costumbre rompes con la imagen de disponibilidad incondicional que quizás otros han tenido de ti. Y sí, esto puede incomodar sobre todo a quienes se beneficiaban de que siempre estuvieras ahí sin pedir nada a cambio. Pero para quien entiende el valor de tu presencia, este nuevo ritmo será motivo para cuidar más el vínculo, para acercarse con más atención y menos rutina. No ser predecible no significa volverte imprevisible hasta el punto de generar inseguridad innecesaria. Significa moverte con libertad, sin estar atado a la agenda emocional de otros. Significa que tu sí y tu no nacen de la reflexión y no del hábito. Significa que eliges y que esa elección no es negociable cuando se trata de preservar tu paz. El enigma que protege tu libertad no se construye en un día. Es el resultado de pequeñas decisiones, no responder siempre al instante, no estar en cada evento, cambiar el orden de tus prioridades para que tú estés en el centro. Cada una de esas decisiones rompe un poco el molde que otros han querido ponerte. Y cuanto más te permites salir de ese molde, más espacio recuperas para ser tú mismo, sin las ataduras de lo que otros esperan. En última instancia, ser un enigma no es un personaje que interpretas, sino una consecuencia natural de vivir alineado con tus propios valores. Es la manera en que la gente percibe que no pueden anticipar cada paso tuyo, porque tus pasos responden a un camino interno, no a un guión externo. Y ese tipo de libertad no solo evita que otros te controlen, sino que también mantiene vivo tu propio interés por la vida. Porque cuando dejas de ser una costumbre incluso para ti mismo, descubres que todavía puedes sorprenderte con lo que eres capaz de hacer y de elegir. Cuando tu ausencia educa, hay lecciones que ningún discurso, por más elocuente que sea, logra transmitir con la fuerza que tiene la ausencia. Porque las palabras pueden ser discutidas, cuestionadas o incluso ignoradas, pero el vacío que deja una presencia que antes era constante es imposible de negar. En ese espacio, en ese hueco que ya no se llena con tus gestos, tu voz o tu atención, comienza un aprendizaje silencioso que no necesita de explicaciones para ser entendido. Es allí donde tu ausencia se convierte en maestra y el otro, aunque no lo admita, empieza a escuchar lo que nunca quiso oír cuando estabas. El vacío actúa como un espejo incómodo. Obliga a quien lo enfrenta a mirar la realidad sin el filtro de tus atenciones. Lo que antes se daba por hecho, tus cuidados, tu tiempo, tu disponibilidad, deja de estar presente, y esa pérdida despierta preguntas que antes se evitaban. ¿Por qué ya no está? ¿En qué momento dejé de cuidarlo? ¿Qué fue lo que hice para que esto cambiara? Ese cuestionamiento que en tu presencia quizá era imposible florece en la distancia. Y aunque pueda parecer frío, es un regalo, porque la reflexión más profunda suele nacer en la incomodidad. En el estoicismo, la ausencia voluntaria no es un castigo, sino un límite sano. No se trata de desaparecer para herir, sino de retirarse para preservar la paz interior y en el proceso permitir que el otro asuma la responsabilidad de sus actos. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no ser como tu enemigo, y tu ausencia encarna esa filosofía. No entras en un juego de represalias, simplemente te apartas dejando que el silencio haga su trabajo. La falta de acceso genera un tipo de reflexión que la presencia no puede ofrecer. Cuando estabas, era fácil que el otro se apoyara en tu energía para evitar mirar sus propias carencias. Tu compañía, aún en medio de tensiones, servía como un amortiguador que le permitía seguir adelante sin cambios reales. Pero cuando ya no estás, no hay lugar donde esconderse. La rutina cambia, los hábitos se alteran y las zonas de confort se rompen. Esa incomodidad, aunque al principio genere enojo o negación, es el terreno donde germinan las verdaderas lecciones. Pensemos en cuántas veces intentaste explicar con palabras lo que te dolía o lo que necesitabas y no fuiste escuchado. No porque tus razones no fueran válidas, sino porque el otro no estaba dispuesto a ver. Entonces, en lugar de repetir discursos que caen en saco roto,
Optas por el acto más contundente: retirarte. Ese retiro, lejos de ser un abandono impulsivo, es una acción deliberada que deja claro un mensaje sin necesidad de pronunciarlo: no seguiré participando en lo que me daña. El aprendizaje que surge de tu ausencia no es inmediato. Al principio, quien la recibe puede intentar minimizarla o llenarla con distracciones. Puede buscar reemplazos, actividades o incluso personas que ocupen tu lugar. Pero esas sustituciones rara vez funcionan, porque el vacío que dejas no es físico, sino emocional. No se trata solo de que no estés, sino de que no haya nadie más que aporte exactamente lo que tú aportabas. Ese reconocimiento, aunque tarde en llegar, es inevitable. En muchas ocasiones tu ausencia funciona como un límite invisible que reorganiza las dinámicas. Quien antes cruzaba tus fronteras emocionales sin pensar, ahora se encuentra con un muro silencioso que no se mueve. No puede acceder a ti como antes, no puede influir en tus reacciones, ni alimentar el ciclo de manipulación o dependencia. Y en ese bloqueo comienza a entender que hubo un costo por no cuidar la relación. Esa es la educación más clara, la que no se impone, sino que se revela sola. El vacío también enseña el valor de lo que se perdió. Mientras estabas, era fácil que tu tiempo, tus gestos y tu presencia fueran tratados como un recurso inagotable. Ahora, en tu ausencia, se percibe la magnitud de lo que dabas, sin pedir nada a cambio. Esa toma de conciencia puede provocar orgullo en ti, no desde la arrogancia, sino desde la serenidad de saber que tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Sin embargo, cuando lo reconocen, muchas veces es tarde, y ese es otro aprendizaje: que el otro recibe. Las oportunidades no son eternas. La lección que enseñas sin palabras tiene un doble filo. Por un lado, ayuda a quien la recibe a confrontar sus errores y a crecer. Por otro, te recuerda a ti mismo que no necesitas sacrificar tu bienestar para demostrar tu amor o tu compromiso. Te reafirma que tu paz vale más que cualquier intento de sostener algo que ya no tiene reciprocidad. Esta claridad fortalece tu capacidad de decidir con quién compartes tu energía y en qué circunstancias. En la práctica, aplicar este tipo de ausencia requiere disciplina. No basta con alejarte físicamente. Es necesario mantener la coherencia emocional para no caer en retrocesos que anulen el mensaje. Si desapareces hoy pero reapareces mañana ante la primera provocación, no permites que el silencio haga su trabajo. El verdadero aprendizaje ocurre cuando la ausencia es constante, firme y sin mensajes contradictorios. Solo así el otro entiende que tu límite no es negociable. Es cierto que tu ausencia no garantiza que el otro cambiará o entenderá lo que perdió. El estoicismo nos recuerda que no controlamos las reacciones ajenas, solo nuestras acciones. Pero incluso si no hay un cambio externo, el retiro voluntario sigue teniendo un valor incalculable: preserva tu integridad y reafirma tu autonomía. Ese es el mayor acto de educación, porque enseña con el ejemplo que la dignidad personal no se negocia. Con el tiempo, tu ausencia puede convertirse en un recuerdo persistente. Tal vez el otro siga adelante, pero cada tanto volverá mentalmente a ese momento en que te fuiste sin rencor, sin gritos, sin explicaciones teatrales. Y en ese recuerdo, tarde o temprano, comprenderá que tu silencio no fue vacío, fue un espejo. Y como todo espejo, mostró una imagen que no se podía ignorar por mucho que incomodara. La lección final que dejas es simple y profunda. Las relaciones se sostienen con cuidado, y cuando ese cuidado se descuida, la pérdida no siempre avisa. Tu ausencia enseña que el respeto no se exige con palabras, sino que se cultiva con actos, y que cuando se cruza el límite, el precio puede ser definitivo. No es venganza, no es castigo, es un recordatorio silencioso de que quien no valora pierde, y quien sabe lo que vale se retira. No negociar tu paz. Hay decisiones que, al tomarlas, redefinen para siempre la forma en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Entre ellas, una de las más poderosas y difíciles es la de no negociar tu paz. Puede sonar sencillo en teoría, pero en la práctica implica un acto de madurez emocional que muchas veces llega después de años de permitir que otros definan nuestro estado interior.
La paz, cuando es auténtica, no depende de que todo a tu alrededor sea perfecto. Depende de tu capacidad para establecer límites claros, protegerlos y resistir la tentación de cederlos ante la presión de emociones momentáneas o de personas que confunden tu empatía con disponibilidad infinita. Establecer límites que no se discuten es en esencia un ejercicio de coherencia interna. No se trata de imponer reglas para controlar a otros, sino de dibujar un perímetro invisible que señala hasta dónde estás dispuesto a llegar sin sacrificar tu serenidad. Muchas personas intentarán probar esos límites, a veces de forma directa, y otras con estrategias sutiles, apelando a tu nostalgia, a tus culpas o a tus viejas costumbres. Aquí es donde el estoicismo se convierte en un aliado invaluable. Recordar que lo que está bajo tu control son tus actos y decisiones, y que cualquier concesión que hagas debe ser consciente, no fruto de la manipulación o de un impulso. Resistir la tentación de volver por nostalgia es una de las pruebas más complejas. La mente, en sus momentos de debilidad, tiende a idealizar el pasado, a seleccionar recuerdos que despiertan ternura o deseo, ignorando deliberadamente el dolor que llevó a la separación. Es en esos instantes cuando más vulnerables somos a romper el pacto que hicimos con nosotros mismos. La nostalgia es un espejismo, muestra una imagen incompleta más amable de lo que fue y nos empuja a creer que quizá las cosas podrían ser diferentes si regresáramos. Pero quien ha trabajado por construir paz sabe que ese espejismo puede costar meses o años de retrocesos emocionales. En esta batalla interna, el silencio y la distancia no son frialdad, sino herramientas de preservación. Si te mantienes firme, el impulso de volver por impulso se disipa y en su lugar aparece la claridad. Entiendes que no es tu deber cerrar ciclos de manera que el otro se sienta bien, ni volver a entrar en dinámicas que ya demostraron ser destructivas. La estabilidad que has cultivado probablemente a base de noches en vela y días de soledad vale más que cualquier alivio temporal que pueda ofrecer un reencuentro fugaz. Priorizar la estabilidad sobre emociones momentáneas es entender que la calma no tiene sustituto. Las emociones intensas, ya sean de amor, deseo o enojo, son como ráfagas de viento, pueden alterar el curso de un día, pero no deben redibujar el mapa de toda tu vida. La paz, en cambio, es como un terreno firme. Sobre ella puedes construir, descansar y proyectar el futuro. Si dejas que una emoción pasajera te saque de ese terreno, te expones a que todo lo que has levantado se tambalee. En este punto, el estoicismo enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que dicta el corazón en cada instante, sino en guiar el corazón con el juicio y la razón. Un ejemplo claro de no negociar tu paz es aprender a decir no sin sentir culpa. Ese no puede ser a una conversación que sabes que reabrirá heridas, a un encuentro que no aportará nada positivo o a una dinámica que te hace retroceder. Muchas veces la incomodidad que produce mantenerte firme es temporal, pero el bienestar que protege tu negativa es duradero. No se trata de vivir a la defensiva, sino de reconocer que la energía que inviertes en mantenerte en paz es limitada y merece ser administrada con sabiduría. También hay que entender que proteger tu paz no siempre será comprendido por los demás. Algunos lo interpretarán como orgullo, otros como frialdad, y no faltará quien lo vea como una especie de castigo. Pero no estás aquí para ajustar tu vida a las percepciones ajenas. La paz es una experiencia interna, y solo tú conoces el valor de lo que te ha costado conseguirla. En palabras de Epicteto, no busques que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá en serenidad. Esa aceptación no significa resignarse, sino elegir de manera consciente lo que preserva tu equilibrio. La trampa más peligrosa al defender tu paz es creer que puedes mantenerla mientras cedes en lo esencial. A veces pensamos que un pequeño sacrificio, una llamada, una reunión, una mínima concesión,
no hará daño. Pero esos gestos, si no se alinean con tus límites, abren la puerta a que todo vuelva a desordenarse. Aquí es donde se pone a prueba tu compromiso contigo mismo, saber diferenciar entre la flexibilidad que no compromete tu bienestar y las concesiones que lo amenazan. Finalmente, no negociar tu paz es un acto de amor propio que se aprende con el tiempo. No se trata de levantar muros eternos, sino de elegir con cuidado quién y qué entra en tu vida, asegurando que cada presencia sume más de lo que resta. Es un compromiso silencioso pero firme, que no requiere explicaciones ni defensas. Cuando lo practicas, descubres que la verdadera fortaleza no está en resistir todas las tormentas, sino en saber cuándo no salir de tu refugio. Y ese refugio, tu paz, es el único lugar desde el que puedes vivir de verdad. Convertirse en recuerdo con peso. Hay algo que muy pocas personas comprenden. La forma en la que sales de la vida de alguien puede llegar a pesar más que todo lo que hiciste mientras estabas presente. No se trata únicamente de lo que fuiste, sino de cómo decides cerrar el capítulo. La memoria humana no es un archivo lineal y frío. Es un tejido emocional que conserva con más intensidad los momentos de mayor impacto. Y en ese tejido tu despedida puede convertirse en una costura firme que no se deshace con el tiempo, o en un hilo suelto que se pierde sin dejar rastro. Convertirse en un recuerdo con peso no significa buscar deliberadamente impresionar o generar culpa. Significa actuar con tal coherencia, dignidad y autocontrol que tu ausencia no pueda confundirse con olvido, sino con una presencia distinta, silenciosa, pero viva en la mente y el corazón del otro. Ser olvidable es fácil. Basta con salir en medio del ruido con discusiones, reproches o gestos de impulsividad que empañen lo bueno que hubo. En cambio, dejar huella requiere una salida estratégica y consciente. Cuando te retiras sin arrastrar la necesidad de explicaciones dramáticas, cuando tu último gesto es tan firme como sereno, algo cambia en la percepción de quien te observa. Incluso las personas que esperaban que tu partida fuera caótica se ven desconcertadas al no encontrar ese final predecible. El estoicismo nos enseña que el valor no reside en convencer al otro de que vea lo que no quiere ver, sino en encarnar aquello que somos, sin necesidad de imponerlo. Una retirada elegante no es una huida, es la reafirmación silenciosa de tu propio estándar. La elegancia de una salida no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. Está en dejar claro con hechos y no con palabras que tu valor no se negocia y que tu dignidad no depende del reconocimiento ajeno. Es caminar hacia la puerta sin mirar atrás, no por frialdad, sino porque ya has decidido que tu energía será mejor invertida en otros horizontes. Hay un magnetismo especial en las personas que saben retirarse a tiempo. No buscan cerrar con una frase brillante ni con una escena dramática. Simplemente se van, pero dejan un eco. Y ese eco, a diferencia del ruido, no se desvanece rápido, se instala y hace pensar. Desde una perspectiva estoica, esta forma de actuar es un acto de autocontrol absoluto. Epicteto decía que no debemos depender de las reacciones ajenas para sentirnos en paz. La despedida con peso se construye precisamente desde ese desapego. No esperas un aplauso, una disculpa, ni un intento de retenerte. Actúas desde la certeza de que lo que eres no se reduce a la versión que el otro quiera guardar de ti. Y paradójicamente, es esa misma libertad la que genera un impacto más profundo, porque la mente humana tiende a valorar más lo que no puede poseer por completo. Cuando te marchas sin intentar forzar una última escena, creas un espacio que el otro tendrá que llenar con sus propios pensamientos, dudas y reflexiones. En muchas relaciones, el último capítulo queda marcado por la urgencia de ganar la última palabra o de tener la última mirada. Pero la verdadera victoria no está en imponerse, sino en retirarse con tal firmeza que el otro entienda, sin que lo digas, que no habrá un regreso. La coherencia aquí es esencial. Si durante tu vínculo te mostraste como alguien que cuida su integridad, tu salida debe reforzar ese mismo principio. No puedes hablar de amor propio
y después mendigar explicaciones. No puedes hablar de autocontrol y después caer en provocaciones finales. Ser coherente es en sí mismo el mensaje más poderoso. Convertirse en un recuerdo con peso también implica asumir que no puedes controlar cómo te recordarán, pero sí puedes controlar cómo te comportas en tu última escena. Puede que el otro intente distorsionar la historia, minimizar tu importancia o incluso hablar mal de ti para restar valor a tu ausencia. Sin embargo, con el tiempo las narrativas fabricadas se desgastan y lo que queda es la huella silenciosa de tus actos. No hay defensa más sólida que la consistencia. El respeto, cuando se gana desde el silencio y la dignidad, no necesita testigos para mantenerse. Hay ejemplos cotidianos de esto. Piensa en esa persona que salió de tu vida sin escándalos, sin cartas de despedida dramáticas, ni largas conversaciones para justificar lo que ya era evidente. Tal vez al principio su ausencia pasó desapercibida, pero con el tiempo algo en tu memoria empezó a darle otro peso. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. No por lo que exigió, sino por lo que decidió no aceptar. Esa sobriedad emocional, esa manera de cerrar sin dejar fisuras abiertas, es lo que convierte una ausencia en una lección que se recuerda con el tiempo. En el contexto de la filosofía estoica, esto es un ejercicio de dominio personal que va más allá del vínculo con el otro. Es una práctica diaria de libertad interior. Significa decidir que tu valor no necesita escenario, que tu salida no es un acto de revancha, sino de autoafirmación. No se trata de irte para que el otro sienta tu falta, aunque inevitablemente lo hará. Se trata de irte porque ya no tienes nada que ofrecer que sea sano para ti mismo. Y al hacerlo desde ese lugar de claridad, te conviertes en un espejo en el que el otro tarde o temprano tendrá que mirarse. La clave está en comprender que el respeto verdadero no se exige, se inspira. Y para inspirarlo, no necesitas discursos extensos ni gestos exagerados. Basta con una conducta que sea fiel a tus principios hasta el último momento. Esa fidelidad es la que imprime tu recuerdo en la mente del otro con un peso que el tiempo no erosiona. Incluso si intentan reemplazarte, la comparación será inevitable, no porque tú la busques, sino porque tu manera de estar, y de irte, deja un estándar difícil de igualar. En última instancia, convertirse en un recuerdo con peso es vivir y despedirse de acuerdo con lo que eres, no con lo que el otro espera. Es entender que la vida no nos pide permanecer en todos los lugares donde fuimos felices o donde dimos lo mejor de nosotros. A veces el acto más noble y más fuerte es dejar el escenario cuando tu papel ya ha terminado. Y al hacerlo, tu presencia se transforma, ya no está físicamente, pero permanece como un referente silencioso que enseña más por su ausencia que por 1000 palabras. Esa es la verdadera huella, la que no se borra con el tiempo porque no depende de él. El nuevo ciclo sin ruido. Llegar a un nuevo ciclo sin ruido no es un hecho que ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de un largo proceso en el que paso a paso dejas de reaccionar a cada estímulo, a cada provocación, a cada demanda emocional que antes dictaba tu estado de ánimo. Este ciclo no se inaugura con fuegos artificiales ni con grandes discursos. Comienza en el silencio, en esa primera mañana en la que te descubres respirando hondo sin pensar en lo que perdiste o en lo que otros esperan de ti. Es un cambio invisible para el mundo, pero profundamente tangible para ti. Una vida que se conduce desde la calma y no desde la reacción. Vivir desde la calma implica reeducar a tu mente para que no sea rehén de la urgencia ajena. Significa que ya no estás disponible para entrar en el juego del responde ahora o demuestra que te importa, porque entiendes que la verdadera preocupación por algo no se mide por la inmediatez de la respuesta, sino por la calidad de la acción. Cuando reaccionabas sin pensar, regalabas tu energía a causas que no lo merecían. Ahora, al responder desde la calma, seleccionas dónde invertirla. La diferencia es sutil pero transformadora. Tu vida deja de ser un campo de batalla emocional
y se convierte en un territorio bajo tu propio gobierno. En este nuevo ciclo, la validación externa pierde su trono. Lo que antes te inquietaba, el reconocimiento, la aprobación, los gestos de validación, ahora ocupa un lugar secundario. Esto no quiere decir que no te importe el afecto o la opinión de otros, sino que has dejado de medir tu valor a través de ellos. La autovaloración se convierte en tu fuente principal de estabilidad. Y no es una autovaloración inflada por el ego, sino una basada en la coherencia, saber que lo que piensas, sientes y haces están alineados. Esa alineación te permite caminar sin el peso de demostrar nada porque ya no hay tribunal externo cuyo veredicto pueda alterar tu paz. Este cambio no solo te libera del vaivén de las opiniones ajenas, sino que también te protege de la manipulación emocional. Antes cualquier gesto de desaprobación o silencio ajeno podía desestabilizarte. Ahora entiendes que el silencio de los demás no es un juicio sino simplemente un espacio. Y ese espacio ya no lo llenas con interpretaciones que te desgasten, sino con tu propia presencia. Aprendes que la ausencia de ruido no es vacío sino terreno fértil, donde crecen la claridad y la fortaleza. La práctica diaria del desapego y del control interno es lo que sostiene este nuevo ciclo. No se trata de un logro estático, sino de una disciplina viva que se alimenta cada día. El desapego no es indiferencia ni frialdad. Es la capacidad de relacionarte sin aferrarte, de estar presente sin depender. Es mirar a las personas y a las situaciones con aprecio, pero sin atarte a ellas como si fueran indispensables para tu bienestar. Y el control interno no significa suprimir emociones, sino comprenderlas antes de actuar para que tus decisiones nazcan de un lugar sereno y no de un impulso momentáneo. Una de las claves para mantener este ciclo es aceptar que siempre habrá intentos de romperlo. La vida no dejará de presentar retos, personas que pongan a prueba tus límites o circunstancias que intenten arrastrarte de nuevo al ruido. Pero la diferencia ahora es que has desarrollado un músculo invisible, la capacidad de elegir qué batallas librar y cuáles dejar pasar. Ya no te defines por la cantidad de conflictos que enfrentas, sino por la calidad de la paz que conservas. En este punto, comienzas a notar que tu entorno también cambia. Algunos se alejan incapaces de comprender una vida sin drama constante. Otros se acercan atraídos por la solidez que irradias. El nuevo ciclo sin ruido no es un lugar de soledad, sino de conexiones más auténticas. Porque quien se queda a tu lado lo hace sin necesidad de manipular, de exigir o de empujar, y tú también permaneces junto a los demás, sin la carga de esperar que llenen vacíos que ya has aprendido a llenar tú mismo. Es curioso cómo al reducir el ruido externo, empiezas a escuchar con más claridad tu propia voz interna. Esa voz que antes se ahogaba entre opiniones, comparaciones y exigencias ajenas, ahora se convierte en tu principal brújula. Sigues teniendo en cuenta el mundo exterior, pero ya no te pierdes en él. Eres capaz de tomar decisiones que pueden sorprender a los demás, pero que para ti son el resultado natural de tu coherencia. Y eso, aunque pueda parecer un detalle, es la esencia de la verdadera libertad, vivir de acuerdo a tus propios principios, incluso cuando nadie los aplaude. Este nuevo ciclo también redefine tu relación con el tiempo. Ya no lo usas para perseguir, convencer o demostrar. Lo inviertes en nutrir lo que te importa de verdad. Puede ser un proyecto personal, tu salud, tus relaciones más genuinas o simplemente tu descanso. La ausencia de ruido te devuelve horas y energía que antes se consumían en discusiones estériles o en intentos desesperados por cambiar lo que no dependía de ti. Ahora esas mismas horas se convierten en semillas que con paciencia darán frutos duraderos. Y quizás lo más valioso de este nuevo ciclo es que sin darte cuenta te conviertes en un ejemplo silencioso para otros. No predicas tu calma, no la impones, no la explicas demasiado, simplemente la vives. Y quien la observa sin necesidad de palabras, entiende que hay otra forma de habitar el mundo, una forma más ligera, más estable, más tuya. En última instancia, el nuevo ciclo sin ruido
No es una meta definitiva, sino un camino que se recorre día a día. Un camino donde cada elección, por pequeña que parezca, reafirma tu compromiso con la calma y con la libertad de no ser rehén de las emociones ajenas. Un camino en el que el silencio no es ausencia, sino presencia plena. Y cuando lo comprendes, descubres que este no es solo un ciclo nuevo, es una forma de vida que ya no necesita aprobación, porque se basta a sí misma. Al llegar al final de este recorrido, quiero que sepas que tu presencia aquí no ha sido algo menor. En un mundo en el que las voces se superponen, en el que las prisas y las distracciones parecen no dejarnos respirar, tú has decidido detenerte, regalarte tiempo para reflexionar y escuchar con atención. Eso ya te distingue, porque no todos están dispuestos a mirar hacia adentro, a cuestionar viejas costumbres, a poner a prueba su propia fortaleza interna. Tú sí lo has hecho, y eso habla de un compromiso real con tu crecimiento. A lo largo de este viaje, hemos explorado ideas que quizás removieron emociones, desafiaron creencias o encendieron nuevas perspectivas. Hemos hablado del silencio como herramienta, de la ausencia como fuerza, del desapego como libertad y de la calma como territorio de poder. Pero todo lo que has escuchado no tendría sentido si se quedara solo en palabras. Lo verdaderamente transformador sucede cuando decides ponerlo en práctica, cuando paso a paso eliges actuar con coherencia, aunque el mundo a tu alrededor siga girando en ruido. Quiero agradecerte de corazón por haberte quedado hasta aquí. Significa que en algún punto de este mensaje algo resonó contigo, y ese algo puede ser la semilla de un cambio profundo. No importa si ahora mismo sientes que el camino es largo o que la calma aún es un ideal distante. Lo importante es que has dado un paso consciente hacia ella, y cada paso cuenta. Recuerda que no estás solo en este proceso. Somos muchos los que hemos comprendido que la verdadera fuerza no se demuestra con gritos, sino con presencia, que la paz no se negocia, se protege, y que las decisiones más valiosas rara vez necesitan explicación. Esta comunidad existe para recordarnos unos a otros que siempre podemos elegir desde la serenidad y no desde la reacción. Por eso te invito a que no dejes que esta reflexión muera al cerrar este video. Llévala contigo. Ponla a prueba mañana cuando la vida te rete. Y si algo de lo que has escuchado aquí ha tocado tu corazón, compártelo. No para convencer, sino para inspirar. Tal vez alguien cercano a ti necesite escuchar justo estas palabras para dar su propio paso hacia un nuevo ciclo sin ruido. También quiero invitarte a seguir formando parte de este espacio. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en las próximas reflexiones. Cada nuevo video es una oportunidad de seguir profundizando, de seguir afinando la mente y el corazón para vivir con más libertad y menos peso. Y si sientes que algo de lo que hemos hablado merece ser discutido, o que tienes una experiencia que pueda enriquecer a otros, déjala en los comentarios. Tu historia puede ser el impulso que alguien más necesita. Gracias de verdad por tu tiempo, tu atención y tu apertura. Que lo que hoy te llevas no sea solo conocimiento, sino una llave. Una llave que abra la puerta a una vida más consciente, más ligera y más tuya. Y recuerda, el verdadero poder no siempre hace ruido, pero siempre se siente.